Excelente momento, apreciados hermanos, para dar gracias a Dios, pero que no sea solo de palabras, sino de corazón. Señor Dios, te damos gracias porque hoy nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias porque hoy disfrutamos de tus bendiciones, de tu palabra y de tu pastoreo. Que tu Santo Espíritu nos guíe a entender las verdades que tienes para cada uno en este día, y no solo entenderlas, sino guardarlas y ponerlas por obra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos, apreciados hermanos, con el tema que venimos desarrollando a través del libro del profeta Ageo. 9 versículos que van a dejar una profunda enseñanza en nuestras vidas. Eso espero y a eso aspiro. Tenemos como título La gloria postrera de la casa de Dios. Vamos a desarrollar un cortísimo contexto y una cronología de años y fechas importantes que debemos tener en cuenta. El profeta Ageo ejerció su ministerio después del regreso del pueblo de Judá del exilio en Babilonia. Y fechas importantes para tener en cuenta. Año 586 a.C. Jerusalén y el templo construido por Salomón fueron destruidos en su totalidad por los babilonios. En el año 539 a.C. estamos hablando, Ciro el Grande conquistó Babilonia. Posteriormente, en el 538, Ciro, el que había conquistado todo este territorio, autorizó el regreso de los judíos para reconstruir el templo. Más adelante, en el año 536, se inician los trabajos de reconstrucción del segundo templo bajo el liderazgo de Zorobabel y de el sumo sacerdote Josué. La obra se detuvo por 16 largos años. ¿Y por qué? Por oposición de los pueblos vecinos y por algo sumamente importante a estudiar, por el desánimo del pueblo. En el año 520 a.C., ante toda la situación presentada, Dios levanta a los profetas Ageo y Zacarías para animar al pueblo a reanudar la reconstrucción. El libro de Ageo, capítulo 2, versículo 1, sitúa este mensaje en el día 21 del mes séptimo, durante la fiesta de los tabernáculos, cuando el pueblo se reunía a recordar la magnificencia, la gloria, el esplendor del templo antiguo de Salomón. Encontramos allí un contexto político. Judá era una pequeña provincia del imperio persa cuyo gobernador era Zorobabel, descendiente de David, aunque no era rey Zorobabel, sino gobernador bajo la total autoridad del imperio persa. El sumo sacerdote era Josué, hijo de Josadat. Israel no gozaba de independencia política. Por el contrario, dependía totalmente del eje central del imperio. Tenemos un contexto también religioso a analizar. El pueblo había regresado del exilio con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. Iban de nuevo hacia su tierra. Sin embargo, habían descuidado la casa de Dios. Habrían priorizado la reconstrucción de sus propias viviendas. Existía gran desánimo porque el nuevo templo parecía insuficiente comparado con el templo construido por Salomón. Muchos ancianos lloraban al recordar el viejo templo con su majestuosa construcción. Y cuando entramos a hacer un exégesis, versículo por versículo, hallamos lo siguiente. En los versículos 1 y 2 dice la palabra: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel,
hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: el mensaje era para la autoridad política, para la autoridad religiosa y para los componentes, los integrantes del pueblo. Dios dirige el mensaje a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo, lo cual demuestra que la responsabilidad espiritual pertenece tanto a los líderes como al pueblo. Estamos acostumbrados a que la autoridad, o a ver que la autoridad recae únicamente sobre los líderes, lo cual no es así. Todos tenemos responsabilidad frente a la obra del Señor. Luego, en el versículo 3, dice el Señor: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vosotros? Los ancianos podían comparar ambos templos. El templo de Salomón tenía enormes cantidades de oro, cedro del Líbano, piedras labradas y un mobiliario totalmente majestuoso, mientras que este nuevo reconstruido templo era muy sencillo a los ojos humanos. Era muy sencillo y a los ojos humanos parecía un fracaso. Pero Dios no mide por apariencias. Dios mide por entrega, por fe, por servicio. En el versículo 4 encontramos: pues ahora Zorobabel, dice Jehová, diciéndole, están comparando, están viendo la diferencia, están viendo las ruinas. 16 años inactivos, pero sí muy esforzados y trabajadores en sus casas. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 3 veces, si notaron ustedes, en el transcurso de este versículo, Dios menciona: esfuérzate, lo cual enfatiza que el gobernador debería esforzarse. El líder religioso o sacerdote Josué debería esforzarse, y el pueblo también debería esforzarse. Todos somos importantes en la obra. Todos eran importantes en la reconstrucción. Y todos deberían esforzarse. No como solemos ver que el trabajo recae sobre unos pocos, mientras los demás se dedican a criticar, a estorbar y a dividir. Luego añade: yo estoy con vosotros. Ese esfuerzo, queridos hermanos, traía una recompensa. Y la recompensa no era material. La recompensa era la presencia misma de Dios, la cual vale mucho más que toda la riqueza que se pueda atesorar. El Señor provee, el Señor dispone para su obra. Nosotros simplemente debemos esforzarnos como Él nos manda, a realizar lo que Él nos ha encargado. La presencia de Dios, no lo olvidemos, vale mucho más que cualquier persona o cualquier recurso material. Entonces, sigue diciendo allí en el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no temáis. Dios, el buen Dios, el gran Dios, recuerda el pacto hecho cuando
Israel salió de Egipto. Yo estaré con vosotros. Se lo dice a Ageo, se lo ha dicho a los profetas y a nosotros nos lo ha repetido en innumerables ocasiones. No temáis, yo, Dios grande y poderoso, estoy con vosotros. Dios recuerda el pacto hecho cuando el pueblo salió de Israel. Aunque había pasado a esta altura casi 1000 años, noten el tiempo, 1000 años del Señor haberles expresado, haber puesto ante ellos esta promesa, Él seguía siendo fiel. Su espíritu permanecía con ellos y se lo había demostrado vez tras vez, con lo cual podemos concluir que la presencia del Espíritu Santo era la garantía total del éxito. Y es lo que hoy vivimos. Con el Señor hay victoria. Con el Señor podemos salir adelante. Con el Señor hay triunfo, hermanos. No nos desviemos hacia lo que no glorifica al Señor. En el versículo 6 dice, porque así dice Jehová, está hablando Geo, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Este mensaje profético es un tremendo anuncio de una intervención divina y poderosa sobre las naciones. Dios actuando en su poder, en su gracia y en su juicio sobre las naciones. Y esto que ha expresado tiene un cumplimiento parcial en la historia y otro de alcance totalmente mesiánico y escatológico. Se ha presentado el movimiento de la tierra, de los cielos, del mar, el Señor obrando en la naturaleza, en la historia, y lo conocemos, pero también tiene un mensaje escatológico y mesiánico, y está relacionado con el establecimiento definitivo del reino de Dios. No importa el tiempo en que haya sido anunciado, no importa los años que hayan transcurrido, la palabra del Señor se cumple, sí o sí. Versículo 7, y haré temblar todas las naciones. Y nos presenta aquí que vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria toda esta casa, dice el Señor. Así ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos. Aquí encontramos al Mesías, quien llenaría de verdadera gloria el templo. Nos acordamos de esos pasajes cuando vemos al Señor ya obrando en su venida y el templo lleno de gloria. Dice que todo esto sucederá en su ministerio terrenal, lo que hemos conocido, lo que sucedió, pero está pronosticado años antes. Y el Señor moverá y habrá gran inquietud y gran expectativa. Pero cuando llegó Dios, el Hijo, Cristo, llenó de gloria el templo. El texto leído también anuncia que Dios es el dueño de las riquezas de las naciones y Él puede proveer todo lo necesario para su obra. Él tiene instrumentos para obrar y Él los coloca acorde a su soberana voluntad. Y cuando Él nos da para proveer a su obra, debemos hacerlo. Porque no a todos ha dado el aportar en la misma forma, en servicio, en enseñanza, en evangelización. Él siempre está pensando en su obra, en la parte espiritual, pero también en la parte material. Versículo 8 dice, mía es la plata
y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. El Señor recuerda que Él es el propietario absolutamente de todo lo que existe, tanto material como espiritual. Nosotros somos simples administradores que tenemos que darle cuenta a un Dios soberano, de tal forma que la obra de Dios no depende exclusivamente de nuestros recursos humanos. Hablemos en todos los aspectos, puesto que Él puede suplir lo necesario en el momento oportuno. No somos indispensables, somos útiles en la obra del Señor. Él puede reemplazarnos a su forma y a su manera cuando Él desee. Él puede proveer para la obra lo económico de la forma en que Él lo desee. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me impacta mucho la reiteración del término Jehová de los ejércitos. Él es el que va en la lucha, Él es el que guía la batalla, Él es el que está al frente y Él es el que nos llevará al triunfo. Y esta promesa no se refiere exclusivamente al aspecto arquitectónico cuando dice la gloria de este tiempo, Él la llenará. La mayor gloria del segundo templo consistió en que allí habitó el Mesías prometido, llevando la presencia del mismo Dios de una manera única y soberana. Además, Dios promete, daré paz. La verdadera paz proviene de la presencia del Señor. En ninguna otra parte hallaremos paz. Dejemos que Dios more en este templo. Démosle a Él la gloria y la honra. Y caminaremos acorde a lo que Él edifica. Lo destruido, lo derribado, ya pasó. Ahora hay un nuevo templo. Y ese templo es única y exclusivamente para la gloria y honra del Señor. Algunos temas que debemos tener en cuenta allí es que durante la fiesta de los tabernáculos, en el momento en que se está desarrollando todo este peregrinaje, el pueblo vivía temporalmente en enramadas para recordar la peregrinación por el desierto. Era una fiesta de gran gratitud, digámoslo así, por la cosecha. Pero no solo era fiesta y jolgorio. En esa fiesta se leían las escrituras y el pueblo adoraba continua y colectivamente al Señor. No dejaban de congregarse, no dejaban de estar allí y se unían todos a alabar al Señor por su gloria. Y es durante esa reunión, precisamente en esa celebración, que Dios les recuerda que la verdadera alegría no estaba en el esplendor del edificio, sino en su presencia. Y lo hemos disfrutado cuando nos reunimos en ágapes. Lo que menos importa es la belleza del edificio, sino el amor, la paz, la concordia, la tranquilidad que podemos tener todos reunidos como hermanos delante del Señor. Obtenemos algunas enseñanzas principales de lo leído. Una, Dios anima a los desalentados. Segunda, la obediencia vale muchísimo más que la apariencia. La apariencia es vanidad. La obediencia es reverencia al Señor. La presencia de Dios supera cualquier riqueza material, cualquier belleza. Dios la supera. El Señor cumple las promesas, así sea después de muchísimos años, como pasó en este caso, 1000 años. Dios cumple sus promesas. La obra de Dios debe continuar, aunque parezca que estamos en lugares pequeños e insignificantes para los demás. Pero un corazón grande, un corazón que adora, un corazón que espera, un corazón que es fiel,
continúa de pie en lucha. Y a lo último, Dios sostiene a su pueblo mediante su Espíritu. Su presencia está con nosotros. Tenemos una conclusión espiritual entonces a lo que hemos visto. Ageo, capítulo 2, del versículo 1 al 9, enseña que Dios no evalúa su obra por el tamaño, por el prestigio o por la apariencia externa, sino por la fidelidad de quienes le sirven. Cuando el pueblo se comparaba con el pasado templo, se sentía inferior, pero Dios veía un futuro lleno de esperanza y de gloria en corazones dispuestos a trabajar para Él. También hoy es fácil desanimarse al comparar nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestros resultados, aún nuestro sitio de congregación con la de otros. Sin embargo, el mensaje de Ageo continúa vigente para hoy. Esfuérzate, porque yo estoy contigo, yo estoy con vosotros. La presencia de Dios transforma lo aparentemente pequeño en una obra con propósito eterno. La promesa de una gloria mayor encuentra su plenitud en Cristo, quien trae la verdadera paz y hace de su pueblo un templo espiritual donde habita por medio de su Santo Espíritu. Por ello, nuestra confianza debe siempre descansar en Dios y no en los recursos visibles. Y debemos ser fieles al Señor, caminar en santidad y permitir que Él siga edificando nuestras vidas como permitió que fuera edificado este nuevo templo. Fracasamos en algunas cosas, tropezamos, nos equivocamos. Eso pertenece a la vida antigua. Ahora Dios está presente en nuestros corazones. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la palabra que nos has dado hoy. Y Señor, deseamos caminar contigo. Perdónanos si a veces nos desviamos hacia lo ostentoso y hacia aquello que parece majestuoso. Y nos olvidamos que lo simple, lo pequeño, que es más grande ante tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gran abrazo, apreciados hermanos. El Señor nos guarde y nos bendiga. Y como siempre, vamos adelante tomados de la poderosísima mano del Señor.